Bien, entonces en esta sesión vamos a discutir los siguientes temas. Vamos a ver todos los servicios básicos de AWS. Recuerden que les comentaba que AWS pues, es una biblia completa en cuanto a servicios. Eso tiene miles y miles de servicios y realmente pues no alcanzamos en el tiempo que nos queda de vida pues ver todos y cada uno de los servicios en detalle para poder aprender este tipo de cosas. Adicionalmente vamos a ver lo que son las rutas para certificaciones. Vamos a ver cuáles son los niveles de soporte de AWS. También vamos a hacer una evaluación de algunas herramientas como se llaman las TSO, las RCO y las RPO. Y como tal, pues con esto finalizaremos esta sesión de trabajo como tal. Entonces vamos a empezar aquí con esta primera sesión sobre los servicios básicos de AWS. Y les voy comentando de qué trata este tema. Entonces resulta que aquí lo que ustedes observan en la pantalla en este momento, pues básicamente son los términos claves, los nombres con los cuales nosotros tenemos que aprender a identificar este núcleo de servicios de AWS. Entonces obviamente ustedes sabrán de pronto, los que hayan entrado a la página de AWS, aquí les tengo un link, por ejemplo, que va a ser uno de los primeros links que veamos para cuando ingresemos ya a la práctica de lo que estamos hablando. En esta página awsamazon.com/es/free, como les decía, es por estar en español. Si la quieren ver en inglés, pues le colocan aquí EN. Y como tal, esa página les va a dar una visión muy grande sobre todos estos servicios de los que vamos a empezar a hablar. Sin embargo, pues tenemos que empezar a usar estos términos a nivel de AWS. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ingresen a la plataforma de AWS pues ya sepan de qué estamos hablando en cada uno de estos términos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya conocen estos términos, no se preocupen que pues obviamente esos son los conceptos básicos que estamos viendo de AWS, pero pues yo creo que es importante que todos tengamos conocimiento sobre estas terminologías. No voy a hacer equivalencia con los servicios de Azure ni nada de esas cosas, sino simplemente vamos a concentrarnos en la terminología que se utiliza en AWS sobre estos conceptos básicos. Bien, entonces, estos primeros conceptos, por ejemplo, los servicios de cómputo, son estos tres servicios que ustedes observan aquí en pantalla. En esa dirección de página web que les decía, los que quieran pueden ingresar a la página para que vayan observando esto al mismo tiempo que lo estamos viendo acá. En esta página web ustedes van a encontrar que él les va a ofrecer servicios de cómputo. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿qué son servicios de cómputo? ¿O cuáles son los servicios de cómputo básicos que me está ofreciendo AWS? Entonces resulta que uno de los servicios que ellos ofrecen es el S2. S2, esto hace referencia a esta palabrita, Elastic Cloud Compute. O sea, básicamente es computación elástica en la nube, que básicamente lo que pretende decir esto es que son servidores. Y por cada uno de estos servicios, ustedes van a encontrar que hay una serie de capas. Hay una capa gratuita y hay una capa de cobro. Entonces, esto es importante. Si ustedes es la primera vez que ingresan a AWS y crean una cuenta de AWS, ustedes tienen acceso a estos servicios gratuitos siempre y cuando sea la primera cuenta de AWS que tienen, y ustedes la pueden usar a nivel personal sin necesidad de pagar ni siquiera $1 por este servicio. Cuando ustedes ingresan a los servicios de cómputo, pues él les va a ofrecer estos tres tipos de servicios. El S2, que es básicamente el servicio de cómputo elástico. Ahorita les explico en detalle qué significa cada una de estas nomenclaturas. ELB es Elastic Load Balancing, que es un balanceador de carga elástico. Esto es para cuando ustedes quieran crecer o decrecer sus instalaciones de cómputo como tal. Y también ofrecen un servicio que se llama Serverless Computing, que básicamente es la ejecución de código, ejecutar el código sin necesidad de usar computadores. Entonces, como les decía, en la página que ustedes ven acá, https://awsamazon.com/es/free, ustedes van a encontrar que les ofrece algo así como esto. Les va a decir, mire, hay una capa gratuita de 12 meses.
Esto aplica para el servicio Amazon S2. Entonces ya saben que S2 significa Elastic Cloud Compute. Y él dice, es una capacidad de cómputo de tamaño variable en la nube. Entonces uno queda como perdido, ¿cómo así esto? ¿Cómo así una capacidad de cómputo de tamaño variable? O sea, se refiere a que simplemente ellos dicen, ahí ustedes tienen los servidores que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran. Eso es básicamente lo que dice esa línea. Y ellos ofrecen que estas 750 horas, pues aplica, por ejemplo, 750 horas al mes, ¿no? Por 12 meses, aplica para el uso de instancias T2.micro con Linux, RHL o SLS. Entonces, esto que ustedes ven acá que dice T2.micro es realmente como dice, el tamaño de esos servidores. Entonces ustedes, ahorita veamos más adelante cómo vamos a ver qué significan estos T2 micro y los T y toda esa clase de configuraciones que manejan ellos a nivel de la terminología en AWS. Ahora bien, ya entremos a mirar específicamente, bueno, ¿y qué son estos servicios? O sea, ahí estamos hablando de S2, pero ¿qué significa S2? Entonces, básicamente, como pueden mirar aquí en la pantalla, decimos que Amazon Elastic Cloud Compute, ¿sí? Que es Amazon S2, pues esto es un servicio web que proporciona capacidad de cálculo de tamaño variable a nube. Capacidad de cálculo es como una traducción mal hecha, ¿no? Porque en español no decimos capacidad de cálculo, sino decimos capacidad de cómputo, o sea, de capacidad de máquinas, de tamaño variable en la nube, y que permite a las organizaciones obtener y configurar servidores virtuales en los centros de datos de Amazon. Entonces, esta es la base del servicio S2. Entonces, a partir de ahora ya no vamos a decir necesito un servidor, sino voy a decir necesito una instancia S2. Entonces, tenemos que empezar a usar esa terminología para salirnos un poco de ese esquema on-premise que conocíamos antiguamente, que uno decía, oiga, ¿qué servidor tienes? ¿O qué tipo de servidor tienes? No, aquí decimos es qué tipo de instancia S2 tienes. Entonces, al yo decir eso, ya quiere decir que yo estoy metido en el tema de la nube y yo estoy hablando es de instancias S2, no estoy hablando de servidores como tal. Ese es un cambio que ha habido en la tecnología para toda la gente de sistemas que utiliza este tipo de servicios en la nube. Igualmente, la gente que está en Azure, pues ellos tendrán su forma de nombrar los servidores, y de esta manera, pues cuando se hablan entre ellos, pues si no conocen sus equivalencias, pues obviamente les tocará emplear el modelo antiguo de decir, bueno, ¿qué tamaño de servidor tienes tú en la empresa? Entonces resulta que Amazon S2 realmente es un entorno verdadero, o sea, es un entorno real de cómputo, pero que es virtual, obviamente. Y que esto, pues, lo que hace básicamente es permitirle a las empresas que lancen los recursos del sistema, lancen toda la cantidad de cosas, sistemas operativos, cargar aplicaciones, y pues todos estos se pueden personalizar, ¿sí? Y yo puedo administrar como cliente los permisos de acceso a la red. Y de esta manera, pues yo como cliente tengo un control total. Entonces recuerden, cuando yo hablo de instancias S2, estoy hablando de servidores, de computadores, de capacidad de cómputo, que son de tamaño variable, o sea que hay muchos tipos de computadores. Ahora bien, todo lo que ellos me dan a mí como AWS es simplemente el servicio. Ahí me ponen una CPU que como yo la pida, con las características que yo la pida de sistema operativo, memoria y disco, pero ya lo que es las aplicaciones, la configuración y la personalización que yo haga de estos servidores es una responsabilidad mía. Y aquí pues se retoma un poco el concepto de responsabilidad compartida que veíamos inicialmente. Bien, luego tenemos otro servicio que también hace parte de los servicios de cómputo. En este caso estoy hablando de Elastic Load Balancing. Entonces ustedes van a ver no solamente la palabrita ELB, sino van a ver este gráfico. Entonces muchas personas que son arquitectos y que trabajan con temas de AWS, ustedes ven que en los gráficos usan este tipo de gráficos. Este es el símbolo oficial de ELB, o sea, de Elastic Load Balancing. Bueno, y decimos, ¿pero qué es eso? Entonces resulta que Elastic Load Balancing distribuye automáticamente el tráfico de aplicaciones entrantes a través de múltiples instancias de Amazon S2 en la nube. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo se come esta vaina?
Entonces resulta que básicamente el mensaje es que este balanceador de cargas lo que hace es que les permite a ustedes que todo el tráfico que entra a su red, llámese red pública o llámese red privada, según los conceptos que ya vimos, pues resulta que ellos pueden hacer un balanceo de carga. Por ejemplo, tengo 1000 usuarios en mi red y resulta que yo tengo 10 servidores. Entonces el balanceador de carga se encarga de distribuir en esos 10 servidores, en esas instancias S2, se encarga de distribuir esa carga. ¿Para qué? Para que el tráfico sea distribuido en cada uno de estos servidores. En el momento en que lleguen, haya más clientes, entonces él mira cómo distribuye las cargas. Y luego veremos otro concepto que ya tiene que ver con crecimiento automático de infraestructura, en el cual yo en determinado momento puedo decirle, si tengo una sobrecarga de usuarios, pues necesito tener otros 2 o 3 S2 para poder sostener esa carga. O si yo veo que la carga de usuarios baja y ya pasa, por ejemplo, medianoche y solo también tengo 500 usuarios, ya no tengo 10.000 usuarios, entonces resulta que yo puedo decir, bueno, ¿para qué tengo 10 servidores prendidos? Entonces yo le digo a AWS, apágueme estos 8 servidores, déjeme solo estos 2 y coloque a LB que me distribuya la carga en estos 2 servidores nada más. Y de esta manera logro mantener el balance para que mis clientes no perciban lentitud en la red como tal. Entonces ELB es un servicio de cómputo también que existe en AWS y me permite realizar este tipo de cosas. Bien, y el tercer servicio de cómputo básico que les decía es el tema de Lambda. Lambda básicamente es un término que es la letra lambda en griego como tal, y este término significa serverless computing, que es computación sin servidor. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde estoy ejecutando? Eso es un término más artístico, le digo yo, que un término real, ¿no? Porque realmente sí debe existir un computador debajo, obviamente, que ejecuta estas operaciones. Pero al decirle serverless quiere decir que yo como cliente no tengo dominio sobre esa infraestructura. Recuerden cuando vimos el gráfico del FAS, del FAAS, en el cual les decía, el FAS es el que el proveedor prácticamente administra todo. Ahí nosotros como clientes lo único que hacemos es conectarnos para desplegar o lanzar un servicio como tal, o sea, una API o lanzar algún comando o alguna cosa que se quiera lanzar. ¿Sobre qué? Obviamente sobre alguna máquina, pero resulta que como esto es serverless computing, eso se lanza en una máquina que es de AWS y que la administra AWS. Nosotros no la administramos. Entonces, AWS básicamente es una plataforma de informática de administración cero para desarrollos web backend, que ejecuta su código para nosotros en AWS Cloud. Entonces, es claro que Lambda es para todos los desarrollos backend que simplemente lancen código, y como les decía en el servicio FAS cuando vimos el FAS, el programador no se tiene que preocupar de absolutamente nada, porque obviamente esto tiene un IaaS debajo, o sea, una infraestructura debajo, y tiene también un PaaS debajo, tiene un Platform as a Service debajo, que hace que toda la administración sea responsabilidad del proveedor. ¿Y el programador qué tiene que hacer? Simplemente hacer su trabajo backend, hacer programación. Y simplemente voy y ejecuto. ¿En dónde? Obviamente en un servidor, pero que nosotros no sabemos ni siquiera cuál es el servidor, ni qué capacidad tiene, ni nada. Es un servidor 100% administrado por AWS. Ya cuando veamos el tema de Lambda, dentro del curso veremos ya, bueno, ¿y cómo hago yo para costear Lambda? Porque obviamente todos estos servicios cada uno tiene un costo diferente, ¿no? Bien. Ahora bien, retomando otra vez entonces nuestro tema de las instancias AWS de cómputo. Entonces ya vimos acá que tenemos estas 3 instancias. A ver si se acuerdan, dígame, este dibujito, ¿qué significa? S2. S2, correcto. Y significa Elastic Cloud Compute. Por eso es que es S2, ¿no? Porque es 2 veces la letra C, ¿no? Elastic Cloud Compute. Este otro simbolito, ¿qué significa? ELB. ELB, Elastic Load Balancing.
Y este simbolito es el de Lambda. Lambda, que es Serverless Computing. Entonces observen que cada uno de estos servicios, resulta que Amazon como tal, cuando ustedes ingresan a esta página, ahí ustedes pueden ingresar al mismo tiempo y ir mirando a medida que les voy explicando, pueden ir mirando esta página, este link. Recuerden que ES es para que lo vean en español, si lo quieren ver en inglés le colocan EN y dejan exactamente el mismo link. ES2 Instance Types. Y resulta que entonces él aquí les va a mostrar algo ya muy detallado sobre esto que les voy a explicar. Pero ahí ya les va a explicar específicamente cada uno de estos tipos de instancias, qué cosa es y cómo se forman. Entonces recuerdan que en una slide por acá anterior, a ver, me devuelvo un momentico. Ah, no, lo tenía aquí, en esto. ¿Se acuerdan que aquí decía T2.micro con Linux? ¿Esa vaina qué es? Entonces resulta que acá en esta página web que ustedes ven acá, ustedes van a encontrar aquí el T2, mírenlo acá. Ustedes le dan clic a este T2 y él les despliega toda una cantidad de servidores, ¿sí?, de instancias que son de propósito general. Entonces resulta que las instancias de uso general lo que hacen es que nos brindan una combinación muy equilibrada de recursos de informática. A la hora de recursos de informática me refiero a la memoria, a los recursos de red, ¿sí? Y que resulta que yo ese tipo de instancias las puedo usar para distintos tipos de cargas de trabajo, ¿sí? Estas instancias, por ejemplo, no era bueno, ¿y para qué las puedo usar? Por ejemplo, yo puedo usar esto para instancias que usen aplicaciones que usan recursos en partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, los servidores web y los repositorios de código. Para eso se usa este tipo de instancias de uso general. Entonces, a medida que ustedes se desplazan por cada una de estas instancias, ustedes van a ver ahí las características de cada una de estas instancias. Me refiero a CPU, a memoria, a disco. Luego, resulta que AWS tiene otro tipo de instancias, ¿sí?, también de cómputo. Y entonces él las llama ya con este nombre, las C. ¿Se ven que aquí tenemos A, T, M? Entonces A, T y M. Y luego viene aquí otra que es la C. C. Entonces todas las que son instancias para cómputo, en este caso esto es parte de la traducción que tenemos de AWS, ellos llaman es para informática, o sea, para cómputo de informática. Esta instancia empieza con la letra C. Estas son instancias que están optimizadas para cómputo. O sea, eso quiere decir que son ideales para aquellas aplicaciones, por ejemplo, que dependan del recurso de cómputo, ¿sí? Si yo tengo una aplicación que sea muy exigente en cuanto a CPU, entonces resulta que este tipo de instancias son las que ustedes tienen que mirar. Porque de pronto, aquí en la instancia de uso general, ustedes van a encontrar que tienen pocos procesadores. Por ejemplo, puede ser que haya algunas de 2, 4 procesadores, no hay más. Pero acá, como estas son especializadas para cómputo veloz, entonces resulta que ustedes van a encontrar aquí ya servidores que tengan, por ejemplo, 16 CPUs, 32 CPUs. Entonces son servidores mucho más poderosos en cuanto a capacidad de cómputo que estas de uso general. Y estos simplemente son los codiguitos que ellos se inventaron, pues para meter esos miles de códigos de servicio que están utilizando para poder definir una instancia, ¿sí? Antiguamente, ¿cómo hacía uno en las empresas? Uno le decía, por ejemplo, a IBM, oiga, cotíceme un servidor Power versión 7, lo quiero con un rack de tal forma y lo quiero con tanto de disco, quiero que tenga 32 procesadores, que sea octa-core y que tenga una memoria de 128 GB. Entonces ya no se usa esa metodología. Lo que hace es que ahora todo se resume a decirle, quiero una instancia C5A. Listo. Ellos ya se descomplican de saber que el C5A es una super máquina con 32 procesadores o tanto de RAM o tanto de CPU. Entonces, eso es simplemente un código para identificar el servicio como tal. Lo importante aquí es que ustedes sepan que estos códigos iniciales son de instancias de uso general, servidores muy pequeños. Estos son instancias para cómputo, o sea, ya esto aquí hablamos de que tiene una CPU que es poderosa, que ya empiezan a ver CPU de carácter poderoso. Y también tenemos otro tipo de servicio
que está optimizado para memoria. Pues aquí miren que ya hablamos de R, X y un Z y otro que se llama de memoria elevada como tal. Entonces esto optimiza para memoria quiere decir que puede ser mezclada con estas dos de arriba, ¿no? Aquí puedo tener equipos que tienen posiblemente poca CPU, pero tienen una muy buena memoria. No recuerdo si parten desde 16 GB en adelante. Entonces, no, esto como son optimizadas para memoria, estos servidores físicamente utilizan memorias de alta velocidad. Entonces recuerden que así como cuando ustedes van y compran un PC, les dicen esta memoria es versión 3 o versión 4. Entonces esto también tiene que ver con la memoria del servidor, que determina pues obviamente muchísimos temas de velocidad, la velocidad del caché, la velocidad de transferencia de memoria. Entonces todo este tema ya tiene que ver físicamente con la memoria, no solamente la cantidad de memoria, sino la velocidad de esas memorias. Entonces ustedes saben que si yo compro una memoria para mi PC en la casa, pues de pronto eso me vale 100.000, 200.000 pesos y sale. Pero si yo compro una memoria para un servidor Power, que es un modelo muy bueno y tiene una memoria súper veloz, esa memoria me puede costar a mí $50.000 un banquito de memoria de 2 GB, por ejemplo. Entonces son cosas que van ya es en el tema de la optimización de la memoria, más no en la cantidad de memoria. Y acá memoria elevada ya hace referencia a grandes cantidades de memoria. Por eso los diferencian aquí como tal de los demás modelos. Luego tenemos otro tipo de instancia de S2 que son instancias para informática acelerada, o sea, para cómputo acelerado. Y resulta que estos servidores que están supuestamente acá en estas letras P, INF, G4, G3 y F1, estos servidores se utilizan, aquí utilizan aceleradores de hardware, ¿sí? O también coprocesadores. ¿Y esto qué sucede? Esto lo hacen es para que pueda tener mayor capacidad de cálculo, que hagan mayor cantidad de cálculos de números de coma flotante para procesamiento, por ejemplo, de gráficos o también para búsqueda de conciencia de patrones de datos. Entonces, resulta que estos servidores están hechos es para hacer más eficiente lo que es todo tipo de búsqueda y de cálculo matemático. Sobre todo, por ejemplo, cuando las personas utilizan algún sistema gráfico o tienen algún sistema, por ejemplo, de video, de presentación en video, streaming o lo que sea así, utilizan estos tipos de instancias que se llaman instancias de informática acelerada. Igualmente, como les decía, ustedes se meten aquí a esta página web y ahí van a ubicar informática acelerada y ustedes van a darle clic a una de estas instancias y automáticamente esto les va a mostrar ahí, mira, este es el servidor modelo tal, con tal memoria, con tal no sé qué, y también les da una serie de beneficios que ustedes pueden obtener por el uso de ese tipo de instancia. Adicionalmente, pues también les dice cuánto les vale, ¿no? Por eso les mostraba al inicio la página de cosas que son gratis y qué cosas no. La única que es gratis es esta T2, pero en su versión micro. Si se meten ustedes aquí a T2 en su página web, aquí en Instance Types y le dan T2, ustedes van a ver que T2 tiene muchos modelos. Entonces, si ustedes buscan la T2 micro, ese es el tipo de instancia que ustedes pueden tener ya. En 2 minutos pueden tener la instancia lista y que es a cero costo. Y esa instancia, como les decía, tiene 750 horas en las cuales ustedes pueden usarlo. Y 750 horas pues básicamente son 31 días al mes, 24 horas al día. Eso no tiene otra regla de cálculo, son 750 horas al mes. Ustedes pueden tener ese servidor prendido 24 horas al día toda la vida, bueno, no toda la vida, el primer año, y ese primer año no les van a cobrar un solo peso, pero tiene que ser esa instancia. No puede ser, no, que es que yo quiero una M5 que me gustó más, no, la M5 ya le van a cobrar, así sean $5, pero le van a cobrar. Entonces la única instancia que ustedes pueden tener gratis es esta, la T2 micro. Y hagan de cuenta, no recuerdo en la página cómo está, pero creo que esa T2 micro es 2 CPUs, 4 GB de memoria RAM. No recuerdo si tiene algún disco de 500 GB o algo así. Eso es como un PC. Listo, eso lo puedes comprar ya a gratis, ¿no? A free, no tienes que pagar nada.
Obviamente tienes que ser una persona nueva en AWS, que te registras con una cuenta nueva. Más adelante vemos cómo nos registramos en AWS para que ustedes puedan aprender a crear su cuenta de AWS personal. Cuando veamos el siguiente artículo más adelantico, tengo ya, apenas acabemos esta parte de explicación de los servicios básicos, vamos a ver la ruta de las certificaciones. Cuando veamos ruta de certificaciones, me adelanto un poquito al tema. La ruta de certificación está definida para diferentes perfiles profesionales. Como tú lo dices, hay un tema que es para arquitectos como tal, y como tal es para arquitectos de infraestructura o arquitectos como tal de aplicación como tal. Y también hay specialties que se llaman. Los specialty son aquellas partes en las cuales tú te puedes especializar en ciertos servicios de AWS que todavía no lo hemos visto, pero es la parte de servicios ya de, por ejemplo, cuando tú te especializas en temas de servicios Lambda, ahí tiene que ver mucho el tema de desarrollo. Obviamente, en AWS tú no vas a aprender a programar. Si te gusta el tema de programación, la programación la haces tú, ¿sí? Como programador. Por ejemplo, tú trabajas con Java o trabajas con Python o con las bases de datos. Tú aprendes a trabajar eso directamente. Pero igual que en el modelo on-premise, tú cuando llegas a la empresa, obviamente no conoces cómo es el tema de los servicios de cómputo. Pero acá es igual. Esto es una introducción a todos los servicios que tenemos en AWS, pero ya en la capa de certificaciones vas a ver que hay posibilidades de certificarse, por ejemplo, en manejo de Lambda. Hay una especialidad que se llama certificación en Lambda y está orientada a personas que trabajan en programación y en desarrollo para aprender cómo es el tema de microservicios, cómo se hace un microservicio en Lambda, cómo ejecuto microcódigo, cómo hago APIs. Entonces, todo este tema va orientado a que hay especialidades, así que no te preocupes que en la parte que vayamos a ver de certificaciones hay un pad en el cual tú puedes hacer una especialización. O si te orientas por base de datos, también una especialización en la cual tú puedes orientar temas de bases de datos. Bien, entonces les decía que estos de informática acelerada son, por ejemplo, para sistemas que requieran instancias de cómputo que sean para procesamiento de gráficos o para patrones y consultas grandes, o sistemas en donde se requiere eficiencia en cuanto a esto. Ya cuando veamos un poco más en detalle informática acelerada, ustedes van a ver que ellos ofrecen ahí, no, es que este sistema tiene una CPU optimizada para búsquedas. Entonces esta vaina te busca a ti en 2 milisegundos una respuesta sobre un sistema X. Entonces ellos te ofrecen ese tipo de servicio. Y entonces ahí es donde, obviamente, por cada tipo de instancia que tú quieras, pues te van a cobrar un poco más. Como les decía, la única que veo que es gratis es la T2.micro. Acá, esta que está acá. Que es una CPU, que eso es básicamente, yo creo que un PC viejo. Un solo giga de RAM, una CPU y no me acuerdo cuánto disco me dijiste, pero eso viene con un disco básico. Pero digamos, si tú eres un desarrollador que le gusta de pronto tener un PC ahí disponible en la red y pues te sirve para trabajar, pues obviamente lo puedes contratar y lo usas por un año totalmente gratis, no te preocupes por eso. Bien, hay otras instancias, estoy hablando del ámbito de cómputo en este caso todavía, instancias de cómputo en AWS que están optimizadas para almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas son instancias que se diseñaron para cargas de trabajo que se necesiten acceso rápido de escritura y lectura, ¿sí? De conjuntos de datos pues extremadamente grandes, ¿sí? Y que esto pues obviamente están en discos a nivel local. Y entonces resulta que este tipo de servidores están optimizados porque permiten decenas de miles de operaciones de entrada y salida por segundo. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí hablamos de un concepto importante que es el IOPS. El IOPS es básicamente esa latencia de entrada y salida que hay en cuando uno hace pruebas de integridad, pruebas de estrés en las máquinas, y entonces uno dice, bueno, este sistema, este disco duro yo le mando a buscar un archivo o mando a traer un dato o tal cosa, y ese IOPS pues está muy alto. Eso es porque los discos son de bajo rendimiento. Y si yo busco transacciones en milisegundos y que el sistema me haga búsquedas supremamente rápidas,
entonces yo contrato instancias de cómputo optimizadas para almacenamiento. Entonces, estas instancias se conocen con estos nombres: la I3, la I3EN, la D2 y la H2. E igualmente, cuando ustedes se meten a esta página web y buscan y le dan clic a una instancia de estas, ahí les va a decir, mira, es que esto tiene discos de estado sólido de tal velocidad o de tal tiempo de acceso, de tal IOPS. Entonces él les dice claramente cuáles son las capacidades técnicas de cada uno de estos servidores, que son realmente instancias S2 como tal, ¿no? Bien, ahora pasemos a otro esquema. Me devuelvo un momentico acá para que recordarles cómo teníamos esto. Ya vimos esta parte que era cómputo. Ahora vamos a ver esta sección que es almacenamiento. Y vamos a ver pues cuáles son los servicios básicos que trae de almacenamiento como tal AWS. Aquí en almacenamiento también hay una capa gratuita. Entonces vamos a ver ese tema. Entonces resulta que básicamente cuando hablamos de almacenamiento hablamos en esta categoría de servicio, le llamamos almacenamiento, le llamamos storage. Observen que aquí en la página nos dice que tenemos Amazon S3 y me dice, bueno, ¿y esa vaina qué es? S3 es un sistema de almacenamiento de archivos y se llama Simple Storage Service, o sea, servicio de almacenamiento simple. Entonces, ¿esto por qué le llaman simple? Porque es que es una de las categorías de almacenamiento. En este caso, este esquema de almacenamiento es igual que cualquier almacenamiento. Me refiero a que, hagan de cuenta, es un disco duro, es un storage de almacenamiento, pero el hecho de que sea simple quiere decir que se utiliza para determinados tipos de servicio. No es que sea cualquier disco duro normal que ustedes puedan utilizar. Amazon ofrece diferentes niveles de storage, en la cual esos niveles son los que ustedes determinan según la necesidad de la compañía. Si ustedes necesitan, por ejemplo, un almacenamiento de alta interoperacionalidad entre los usuarios que andan grabando, escribiendo archivos, archivos vienen, generando PDFs continuos, de pronto el S3 no es el mejor storage que ustedes pueden contratar. El S3 es un almacenamiento básico, es un almacenamiento sencillo. Ustedes pueden tener ahí, pues obviamente, gran cantidad de archivos ahí en ese storage. Y la capa gratuita que ofrece AWS es que les dice a ustedes, mire, ustedes pueden usar mi storage modelo S3, pueden usar hasta 5 GB de almacenamiento estándar. Luego veremos esto qué significa almacenamiento estándar. Almacenamiento estándar es básicamente archivos, que ustedes guardan archivos y ya. Y entonces observen que aquí habla que este servicio cubre 20.000 solicitudes GET y 2.000 solicitudes PUT. Entonces, ojo con esto, porque aquí es donde el servicio es gratuito siempre y cuando no supere estos limitantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren guardar sus fotos o quieren guardar sus videos o quieren guardar una cantidad de cosas ahí, pero ahorita que ustedes se mueven mucho y andan grabando, borrando, suben, bajan, copian, vuelven y copian, crean carpetas, borran. Entonces cada una de estas cosas son solicitudes, las GET y las PUT. Entonces tengan en cuenta que este servicio les dice, ustedes pueden tener 5 GB, ahí ustedes podrían tener muchísimos archivos, pero cada vez que usted haga una acción sobre ese almacenamiento, para mí es una solicitud GET o PUT, depende de lo que estén haciendo, ¿no? GET es cuando yo traigo información y PUT cuando yo la grabo o la coloco allá en el servidor. Entonces hacer un copy es una acción PUT, en donde yo estoy colocando allá cosas. Entonces si yo me llego a pasar de esta capa gratuita, pues entonces ahí es donde, sin darme yo cuenta, es donde me empiezan a facturar en AWS, porque ellos entonces dicen, bueno, pero es que este servicio yo le dije que era gratis, 5 GB, pero máximo tantos GET y máximo tantos PUT. Y usted se está pasando, ya hizo 2001 PUT, entonces ese 1 adicional se lo cobran. ¿Cuánto? Ahí ustedes lo ven en la página web de precios que tiene el storage. No recuerdo, no tengo la página web aquí a la vista, pero ellos cobran barato. Le dicen, no, esto le vale 0.010 centavos cada petición, todo en dólares, ¿no?
Entonces cada petición put y cada petición get, ¿cuánto vale? Entonces por eso les decía que este modelo S3 pues es un modelo que puede ser en determinado momento algo costoso si no se tiene cuidado y uno empieza a pasar miles y miles y miles de peticiones hacia el servidor para leer, para grabar, para hacer intercambio de información, para generar archivos PDF, para mandar enviar información a un cliente o que el cliente lo baje de su almacenamiento S3. Entonces por cada petición de esto, pues esto va a generar un cobro. Y entonces esto es muy importante que tengan en cuenta. Cuando veamos la calculadora, que hay una calculadora que existe en la cual uno puede hacer este tipo de cálculos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes contraten el servicio sepan, bueno, a qué costo me va a salir este servicio al mes si la empresa hace 2 millones de transacciones al mes de archivos. Bueno, vamos a ver cuánto nos vale eso. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta este número de peticiones. Entonces el S3 es Simple Storage Service, servicio de almacenamiento sencillo. Entonces, este S3 básicamente se usa para almacenar datos de uso general, ¿sí? A los que se obtiene acceso con frecuencia. Pero ojo que esta es la definición que tiene AWS, ¿no? Pero no es, en mi concepto, que ya conozco otros servicios de AWS, no es un servicio que sea rápido. Este es un servicio que obviamente me está diciendo que datos que obtengo con frecuencia, pero no me está diciendo si son de alta frecuencia. O sea, si yo tengo ¿qué es acceso con frecuencia? Para unos puede ser que el acceso con frecuencia sea colocar un archivo y acceder al archivo una vez al día. Eso puede ser un acceso con frecuencia. Pero para otros puede ser que el acceso con frecuencia diga, no, es que yo tengo 50 archivos al día, 100 archivos al día y los acceso todos los días. Ah, bueno, pues eso para él es acceso con frecuencia. Pero para Amazon no lo es. Un acceso con frecuencia para S3 es una vez al día o máximo en la semana que usted lo tenga disponible y lo está leyendo esa semana. Hagan de cuenta, un archive de un correo electrónico, por ejemplo. Entonces yo tengo mis correos electrónicos y de pronto yo lo voy y guardo allá mis archivos de correo en un S3, mi archive. Y ese archive, pues yo los tengo ahí, pero de pronto reviso una vez a la semana mis correos y voy y abro el archivo y consulto mi historia. Eso es para ellos un acceso con frecuencia. Ya hablando a nivel de tiempo, el acceso con frecuencia es 1, 2, 3 días o en la semana. Ya si yo quiero guardar eso un mes, 2 meses, eso ya no son archivos de acceso frecuente. Son archivos que ya empiezan a tener una antigüedad y ya pueden tomarse como backups o como respaldo de información. Y en ese caso hay diferentes cobros que hace el almacenamiento para este tipo de archivos. Como les digo, por la experiencia que tengo con este modelo, S3 no es recomendable para sistemas transaccionales. Es como más para almacenamiento de históricos o, como les decía, almacenar archivos que de vez en cuando ustedes van a visitar, pero no es alta transaccionalidad, porque si no, ahí sí les empiezan a cobrar dinero con esto. Luego tenemos otro modelo que se llama Glacier. Este es otro servicio, así como S3, Glacier también es otro servicio de almacenamiento. Y resulta que este es para el archivo a largo plazo y la conservación digital. Y aquí hablamos de largo plazo cuando hablamos, por ejemplo, de backups. Que ustedes quieren tener un backup ahí de 6 meses atrás, o de 1 año atrás, o de 2 años atrás. Cosas que ustedes van a tener ahí, pero que muy pocas veces se va a acceder, o nunca, básicamente. Sino que se accesan una vez cuando se requiera. Si yo no quiero ese backup, pues ahí lo puedo tener 2, 3, 4, 5 años. No me van a cobrar más por eso. Pero va a estar almacenado en Glacier y Glacier cobra por el mantenimiento de esos archives como tal, de esos históricos que ustedes están manejando ahí. Luego tenemos otro tipo de almacenamiento que se llama EBS. EBS es ya un manejo, ese es el que yo recomendaría para sistemas transaccionales, en el cual uno coloca un EBS que significa Elastic Block Storage, ¿sí? Y este básicamente es un servicio de almacenamiento de bloque de alto rendimiento.
que tiene facilidades de uso diseñado para su uso con Amazon Elastic Cloud Compute, o sea, con S2. Esto se utiliza tanto para cargas de trabajo intensivas de rendimiento como de transacciones a cualquier escala. Este es el modelo que yo recomendaría utilizar a nivel de Amazon como tal, como servicio. Como les digo, el primer servicio que vimos acá, S3, úsenlo como almacenamiento de prueba o como almacenamiento de capa gratuita para cositas locales pequeñas de ustedes. El Glacier, úsenlo para temas de backups, mantenimiento de archivos históricos y temas que son a largo plazo, pero que no se mueven, o sea que ustedes no andan borrando, copiando nada, simplemente lo tienen ahí guardado y ya. Ahora que me cuente un archivo muerto. Y EBS es el que se recomienda, y la mayoría de arquitectos recomiendan usar EBS, porque este sistema sí contiene pues la facilidad de que está creado bajo ciertos tipos de discos duros que son de buen rendimiento. Y por eso es que él dice acá en la definición, cargas de trabajo intensivas de rendimiento, como transacciones a cualquier escala. Entonces miren que esto ya es, nos estamos metiendo ya con tecnología de discos duros, con tecnología de almacenamiento que son muy rápidas. Entonces esto obviamente tiene un costo. No hay un EBS gratuito. EBS les va a cobrar a ustedes. Cuando se meten a la página ahí de precios, ustedes van a ver ahí que EBS dice, ahí se cobra por peticiones PUD o por peticiones GET y se cobra tanto. Pueden ser 0.08 céntimos de dólar por cada PUD o por cada GET. Entonces uno dice, bueno, eso no es mucho, pero resulta que ustedes no midieron bien la vaina y resulta que esos 8 céntimos de dólar por los 100 millones de archivos y transacciones que ustedes hacen a través del storage, pues eso le van a cobrar como $100,000 por ese servicio. Entonces hay que tener cuidado con esa definición cuando uno contrata el servicio EBS. Bien. Luego tenemos otro servicio. Ya estamos en el servicio Database. Me devuelvo un momento aquí al servicio anterior. Y aquí tenemos entonces los servicios de bases de datos. Igualmente recuerden, aquí tenemos el link. En esta página ustedes pueden consultar cada uno de estos para ir mirando cuáles son las características de cada uno de estos servicios de los que estamos hablando. Ya vimos cómputo, ya vimos almacenamiento y ahora vamos a ver database. Entonces, en el modelo del database, del servicio database, también tenemos dos opciones. Amazon ofrece tanto servicios para bases de datos relacionales como para base de datos no relacional. Y en este caso hablamos exclusivamente de DynamoDB. En este caso, pues Amazon sí ofrece un servicio gratuito solamente para RDS, o sea, para una base de datos relacional. Y observen que aquí igualmente él dice, bueno, yo les ofrezco una base de datos RDS 750 horas al mes por 12 meses, ¿sí? Y aquí dice la especificación del curso, pero observen aquí que dice las características, ¿no? Dice 750 horas por mes de uso de base de datos. db.t2.micro se aplica a motores de base de datos. Entonces, si ustedes van y buscan en este listado que les decía de servicios, ustedes van a ver que el db.t2.micro es una base de datos pequeñita. Ahí seguramente les dice, este sistema permite crear hasta 10 bases de datos y puede usar hasta 20 GB de almacenamiento, por ejemplo, ¿sí? Pero no puede crear más de 100 tablas o 200 tablas. Algo así dice el servicio como tal. Entonces, así como vimos en el tema de cómputo, de sistemas de cómputo, en database también existen tipos de instancias. Y también encuentren ustedes esas instancias. La db.t2.micro es un tipo de instancia que es la única que está gratuita. Y creo, si me acuerdo bien, esa instancia está gratuita solamente para usar MySQL como base de datos. Entonces mira, servicio de base de datos relacional administrado para MySQL, Postgre, MariaDB, Oracle BI y SQL Server. Entonces esto es lo gratuito que dan ellos para usar cualquiera de estas instancias. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo contrato
cuando yo contrato este tipo de servicio, yo me meto a mi consola de administración. Eso lo haremos en un ejercicio cuando ya veamos el detalle de cada una de estas cosas. Yo me puedo meter a mi consola de administración de servicios de AWS con mi usuario, y si soy un administrador del cual le dieron permiso de crear o de negociar base de datos, entonces yo puedo decirle: deme una base de datos MySQL. ¿Qué versión? Quiero la versión 8. ¿En qué la quiere? Él le pregunta el nombre de la base de datos, le pregunta con qué usuario quiere loguearse, o sea, el usuario administrador, qué clave le quiere poner. Usted le da enter y listo, su base de datos entra a un proceso de preparación. Se puede demorar unos 5 o 10 minutos, y una vez él ya tiene el servicio, ya ustedes pueden acceder a su base de datos a través de ese usuario login o de lo que ustedes han definido. Y a través de las herramientas que ya tenemos en AWS, pues ustedes pueden ya crear, por ejemplo, una conexión SSH, o pueden conectarse a la base de datos utilizando lo que él les diga que él creó. La base de datos como tal no se crea físicamente en una instancia S2. En la realidad sí, pero digamos, ellos lo que hacen es que le dan a usted una dirección IP donde le dicen: ahí quedó su base de datos, o sea, un código de servicio. Y esto ustedes lo utilizan como parte de su modelo de conectividad, y de esa forma ustedes direccionan la base de datos. Entonces, para aquellas personas que trabajan en programación y resulta que necesitan conectarse a una base de datos, llámese Postgres, MySQL, o MariaDB, Oracle o SQL Server, pues ustedes podrían simplemente, con la definición que se haga a nivel de cloud de esa base de datos, pedir cuáles son los parámetros de conexión para esa base de datos y se conectan, ¿sí? Y en ese caso, ya la persona que haga el servicio, por ejemplo, alguien que trabaje en programación y haga un microservicio que se conecta a una base de datos RDS, pues simplemente con esos parámetros de conexión, que es la IP, el código del servicio, el usuario o el SSH que ustedes han creado con su llave privada, pues pueden tener una conexión directa a una base de datos RDS que hayan creado en AWS. Y igualmente, esta base de datos, como les decía, tiene unas instancias gratuitas. Las demás no. ¿Sí? Si ustedes ya dicen: no, es que yo quiero Oracle Bio, quiero, o SQL Server, pero entonces allá les dicen: bueno, yo le ofrezco solamente la DB2 T2 Micro, que creo que es MySQL, y como tal ahí les da gratuita, pero solamente puede crear 10 tablas, 10 bases de datos y 20 tablas. Si usted se pasa de eso, ya se la van a empezar a cobrar. Si usted quiere montar ahí 100 bases de datos y montar 800 tablas y tener, no sé, 500 gigas de datos, eso ya se lo van a cobrar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando se contrata este servicio en Amazon como tal. Bien, entonces, ¿qué es específicamente RDS? Que es el primer modelo de base de datos que está disponible. Entonces, básicamente RDS significa Amazon Relational Database Services, ¿sí? Y pues es sencillo de configurar, de utilizar y de escalar una base de datos relacional en la nube. Estos son los sabores que ofrece como tal el servicio de Amazon. Ofrece Amazon Aurora, ofrece PostgreSQL, ofrece MySQL, MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server. No hay más. Es decir, si ustedes dicen: no, es que yo utilizo Informix, no, sorry, no puede tenerla acá, ¿sí? Como RDS, ¿no? Ustedes podrían tener un servidor aparte, un S2, una instancia, y allá configurar un sistema Linux y allá montar su Informix y su base de datos, pero no trabajaría directamente con el servicio database, sino que usted estaría creando un servidor aparte con sus propias características de base de datos, porque actualmente RDS no ofrece, por ejemplo, Informix como base de datos. Entonces, esas son algunas de las limitantes de este tipo de servicios, ¿no? Pero algo interesante es que Oracle, esto empezó hace poquito, hace unos año y medio, 2 años, empezó a trabajar Oracle con la base de datos RDS de AWS, porque antiguamente, estoy hablando del año 2019, 2018, no existía la posibilidad de tener una instancia de Oracle en Amazon como tal. Entonces ellos han ido, con el paso de los años, han ido aumentando la cantidad de bases de datos a las cuales se pueden conectar utilizando AWS como tal. Entonces, esta definición, por ejemplo, este servicio suministra capacidad rentable y escalable al mismo tiempo que automatiza las tareas administrativas, como el aprovisionamiento de hardware,
la configuración de base de datos, la implementación de parches y la creación de copias de seguridad. Lo libera de estas tareas para que usted pueda concentrarse en sus aplicaciones y darle el rendimiento rápido, la alta disponibilidad, la seguridad y la compatibilidad que necesita. Entonces recuerden que yo les decía, Amazon, al momento que ustedes contratan este servicio, ustedes simplemente en su consola de administración, ustedes le dicen cómo quiere que llamar su base de datos, cuál base de datos quiere usar de estas, si Aurora, Postgre, MySQL, lo que sea, cuál es el administrador, o sea, el usuario, y cuál es la clave, y chao, ustedes ahí no se olvidan, o sea, no tienen que preocuparse de nada más. ¿Por qué? Porque pues él se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con la máquina donde va a correr esta base de datos. También él se encarga de todo lo que tiene que ver con los parches de esta base de datos. Si ustedes quieren, él puede instalar automáticamente los parches o pedirle a ustedes que confirmen si actualiza uno de los parches a la base de datos o a nuevas versiones de base de datos cuando se necesite. Bien, entonces en RDS también, como les decía, tenemos muchos servicios. Entonces resulta que estos son algunos de los instancias de RDS que ustedes pueden contratar. Igualmente se pueden meter aquí en esta página web, mira, dice es RDS, recuerden que el es para español, EN para English, y como tal, ustedes se meten acá y pueden observar las características de cada una de estas instancias. Entonces mira que aquí tenemos la T2, ¿sí? Instancia de uso general, y también tenemos instancias optimizadas para memoria. Al igual que vimos con las instancias de los servidores, de los S2, estas instancias de base de datos pues vienen igualmente configuradas de cierta capacidad. Esto básicamente es como que ustedes ya le están diciendo la base de datos, pero aquí le están diciendo básicamente cuál es la máquina que quieren por debajo, ¿no? Pero como tal ellos, como te están diciendo en el tema inicial que vimos ahorita de configuración, ustedes no se preocupen por la máquina ellos la colocan, pero cuál máquina ustedes deciden cuál, y aquí está ese menú de máquinas. Ustedes dicen quiero una instancia tipo T3, no sé qué irá ya en RDS todavía, no me acuerdo bien qué código es el T3, pero el T3 le puede decir, es que puede tener 100 bases de datos y puede tener 500 tablas y ofrece 1 tera de almacenamiento. Listo, si esa es la instancia que usted necesita, pues ahí se la tienen. Y así con cada una de estas. Optimizadas para memoria. Si ustedes trabajan mucho el tema de bases de datos y suben cosas a memoria cuando hacen transaccionalidad de la base de datos, pues aquí les ofrecen una gran variedad de modalidades de memorias rápidas para que todo lo que tiene que ver con acceso a memoria y consulta de datos pueda ser fácilmente ágil y no se pongan con problemas de lentitud. Bien, y otro tipo de base de datos que tenemos también en AWS es DynamoDB. DynamoDB es una base de datos de tipo no SQL. Entonces ya los programadores sabrán esto a nivel de detalle, ¿no? Básicamente Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos no SQL que ofrece latencias constantes y de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala. Pues estamos hablando de que aquí estamos hablando de milisegundos, o sea, de 1 a 9, un solo dígito. Quiere decir que una consulta a una base de datos de DynamoDB, pues lo que hace ofrecerles es 1, 2, 3, hasta 9 milisegundos para cualquier consulta que ustedes tengan. Esto obviamente dependiendo del tipo de instancia que se escoja. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a leer un poco el concepto que tenemos aquí en AWS de Amazon. Dice, por ejemplo, Amazon DynamoDB es una base de datos de clave valor y documentos que ofrece rendimiento en milisegundos de un solo dígito a cualquier escala. Se trata de una base de datos duradera de varias regiones y con varios maestros, completamente administrada, que cuenta con copia de seguridad, restauración y seguridad integradas, y el almacenamiento de caché en memoria para aplicaciones a escala de Internet. DynamoDB puede gestionar más de 10 billones de solicitudes por día y puede emitir picos de más de 20 millones de solicitudes por segundo. Entonces ahí es donde viene el tema de que ustedes deciden si quieren tener una base de datos DynamoDB o una base de datos transaccional, según obviamente sus aplicaciones y cómo se esté manejando la información en la compañía. Se pueden tener las dos, ¿no? No quiere decir que solo se contrata una base de datos. Ustedes pueden tener la cantidad de instancias de base de datos que necesiten.
Bien, y otros servicios que tenemos aquí en AWS. Me devuelvo un momentico a la diapositiva original, en donde vimos esto. Ya vimos servicios de cómputo, servicios de storage, almacenamiento, servicios de base de datos. Recuerden los loguitos, ¿no? Es importante aprenderse estos loguitos porque los van a ver ustedes mucho en gráficas, sobre todo gráficas de arquitectura. Y estos son los otros servicios. Entonces vamos a hablar de SNS, vamos a ver qué es eso, que es CloudWatch y CloudFront, que son ya servicios de AWS, que no son servicios ni de cómputo, ni de almacenamiento, ni de base de datos, sino son servicios ya que se prestan a nivel de la arquitectura de AWS. Entonces, estos servicios son básicamente lo siguiente, e igualmente tienen su nomenclatura y su dibujito representativo. Tenemos un servicio que se llama SNS y es Simple Notification Service o sistema de notificación sencilla. Este loguito hace referencia como si fueran mensajes, ¿no? Como si fueran mensajes que uno envía a través, por ejemplo, del Messenger, así que uno hace un mensajito y simplemente quiere que le llegue a otra persona. Esos son notificaciones sencillas. Luego tenemos otro servicio que se llama CloudWatch. Y CloudWatch es básicamente AWS Resource Monitoring, o sea, monitoreo de recursos. Este se utiliza muchísimo. Este es uno de los mejores servicios que tiene AWS en cuanto a monitoreo de infraestructura. El CloudWatch se utiliza muchísimo para todo lo que tiene que ver con mensajería, alertas y todo lo que tenga que ustedes dicen de monitorear de infraestructura. Normalmente, cuando uno tiene CloudWatch, utiliza SNS, o sea, utiliza ambos. Porque CloudWatch es como un sistema de alertas, ¿no? Donde ustedes dicen monitoreo de CPU, monitoreo de memoria, monitoreo de aplicación si está arriba, abajo, lo que sea. Ustedes monitorean con CloudWatch. Pero las alertas las hacen a través de SNS. Entonces ustedes conectan CloudWatch y en CloudWatch le dicen, oiga, quiero usar el servicio de SNS para mandar un mensaje de alerta a tal usuario. Ya sea por mensaje de texto o al celular, lo que sea. Entonces estos dos servicios van muy de la mano. Y tenemos otro servicio que se llama CloudFront, que es Web Services for Content Distribution. Entonces miren los loguitos, que esto es importante, como les digo, en arquitectura se utilizan mucho cuando se presentan los diagramas de infraestructura y qué servicios están utilizando, cómo se utilizan. Y pues también para los temas de programación, cuando la gente quiere saber, bueno, ¿y qué pasa si yo hago esto, qué hago esto, por dónde tengo que ir, qué servicio estoy usando, por cuáles servicios tengo que atravesar para poder llegar a lo que necesito realizar? Entonces, el primer servicio de estos es el SNS. Entonces, resulta que es básicamente el Simple Notification Service. Este es un servicio de mensajería que lo administra completamente, ¿sí? Amazon como tal. Y esto es para la comunicación sistema a sistema y aplicaciones A2P como tal. Entonces, este servicio les permite a ustedes comunicarse entre sistemas mediante patrones de publicación y suscripción. Una publicación suscripción quiere decir que hay una persona que publica algo y hay otra persona que se suscribe a esa publicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un patrón de publicación suscripción, quiere decir, por ejemplo, yo hago una publicación. Una publicación puede ser mensaje de alerta de que el centro de cómputo está con alta temperatura, ejemplo. Bueno, apliquemos la AWS. Tengo una alerta sobre un servidor que el consumo de memoria llegó al 99%. Entonces, eso es una publicación. Ahora, suscripción. ¿A quiénes le debo enviar esa alerta? ¿O quiénes son los interesados de recibir esa alerta? Entonces, uno crea un patrón publicación-suscripción. En donde ustedes, por ejemplo, si trabajan en temas de programación y tienen algún servicio que se encargue de este monitoreo, lo que hacen es decir, bueno, ¿a quiénes les tengo que mandar qué mensaje? Entonces, la publicación es el mensaje y la suscripción es el a quiénes. Eso básicamente es un patrón de publicación-suscripción. Y técnicamente se conocen como pubs, subs. Entonces, esto lo que hace básicamente es habilitar la mensajería entre las aplicaciones de microservicios que están desacopladas de la arquitectura como tal. Y también nos permite comunicarse directamente con usuarios a través de mensajes de texto, acuérdense de los SMS. También podemos usar las notificaciones push en aplicaciones móviles o también la podemos usar para correo electrónico. Entonces, es importante que las personas de programación conozcan el módulo SNS. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hablamos de que
Quiere decir que yo puedo hacer notificaciones push en servicios móviles, ¿sí? Para cuando hacemos una app. Y también puedo hacer notificaciones vía web, por ejemplo, como respuesta a una compra o a un servicio al cliente. Entonces uno puede mandar un correo a un cliente. Eso lo hará la aplicación, pero como tal el programador tendrá que hacer uso del servicio SNS para poder hacer esto, ¿sí? Y entonces observen que aquí ya empezamos a meternos con temas de que si bien esto es un servicio independiente, la gente que trabaja en programación, en full stack, pues tiene que conocer de estas cosas para poder saber, bueno, y cómo yo puedo ejecutar un microservicio, por ejemplo, y quiero que este microservicio que está desacoplado de este servicio SNS como tal, pues esté integrado en AWS y yo pueda ahí enviar cualquier tipo de notificación o servicio. Recuerden, por ejemplo, las notificaciones más sencillas que conocemos nosotros hoy día. Hoy día ustedes escriben al banco, por ejemplo, y en un banco les llega un mensaje de texto diciéndole confirme su usuario y clave de acceso a través del mensaje de texto, o les mandan un mensaje de texto diciendo aquí está su código de confirmación para la transacción, o también cuando ustedes se inscriben en alguna página web y esa página web les manda que deme su teléfono para yo mandarle un mensaje de confirmación y saber que es usted. Por ejemplo, en el servicio que tiene Bancolombia con Nequi, por ejemplo. Entonces ustedes se inscriben con el número de teléfono y él les manda un mensaje de en menos de un segundo les está llegando a ustedes, confirme su teléfono, y usted le da clic al icono del teléfono y automáticamente eso se convierte en un SNS que va de vuelta, y eso era un mensaje push obviamente, y ese mensaje lo recibe nuevamente el servidor y confirma su suscripción. Para eso se utiliza SNS como Simple Notification Service. Bien, y otro servicio es CloudWatch. Entonces en CloudWatch resulta que este sistema, como les comentaba, es un servicio de monitorización y observación creado para ingenieros de DevOps, desarrolladores, ingenieros de fidelidad de sitio, SRS, y administradores de TI. Claro, saben que aquí tenemos la definición que CloudWatch nos ofrece datos e información procesable para monitorizar sus aplicaciones, responder a cambios de rendimiento que afectan a todo el sistema, optimizar el uso de recursos y lograr una vista unificada del estado de las operaciones. Antiguamente, en el modelo on-premise, algunos recordarán que se acostumbraba a utilizar consolas de monitoreo de infraestructura, ¿no? Que uno a veces tenía, por ejemplo, usaba herramientas para monitoreo de redes, usaba servicios para monitoreo de servidores, saber cómo estaban los PCs, los servidores a nivel de memoria, a nivel de consumo de disco, y pues uno lo que hacía era llenarse de una cantidad de servicios y tenía consolas de monitoreo. Entonces resulta que esto es esa versión en la nube, en la cual toda esa capa de monitoreo ahora está en la nube. Y como les decía, básicamente lo que se hace con CloudWatch es que ustedes lo enlazan con SNS y ustedes pueden montar todo un sistema de monitoreo, no solamente de infraestructura, sino de monitoreo de aplicaciones, en la cual ustedes pueden informar a través de este monitoreo cualquier tipo de evento utilizando SNS. CloudWatch se limita solamente a monitorear y SNS a hacer todo el tema de mensajería. Entonces, ¿qué actividades hace CloudWatch? Por ejemplo, CloudWatch básicamente lo que hace es recopilar datos. Ellos lo que hacen es recoger información, pero obviamente esa información alguien tiene que digitarla, alguien tiene que decirle al servicio, quiero montar un servicio de monitoreo. No es que el servicio CloudWatch automáticamente les esté a ustedes haciendo el monitoreo de toda su infraestructura, su base de datos, nada. CloudWatch es un servicio y se lo entregan a ustedes vacío, un poco vacío, y le dicen, listo, tú tienes CloudWatch, ahora usted se encarga de configurarlo, porque es que es como tal sus servidores, sus aplicaciones, y usted verá qué controles le quieren colocar a su aplicación como tal. Entonces, esto es un coco vacío, y ustedes lo que hacen es que a través de esa consola de monitoreo, una consola de acceso de AWS, que ustedes son administradores de la plataforma, ustedes pueden empezar a definir toda esa serie de controles que antiguamente se hacían a través de herramientas. Entonces aquí CloudWatch contiene también pantallas de monitoreo, y ustedes pueden crear sus propios tableros de monitoreo. Eso lo pueden hacer a través de monitoreo de aplicaciones o monitoreo de servidores, o inclusive monitoreo de servicios, ¿no? No solamente estoy hablando
de temas de monitoreo de servidores y de infraestructura, sino también temas de servicios como tal. Entonces, este servicio de CloudWatch básicamente nos permite detectar pues comportamientos anómalos, cualquier tipo de alerta que ustedes quieren, nos permite generar métricas, nos permite generar el registro de información, ¿sí? Y con base en esto hay una serie de actividades automatizadas que se pueden realizar, y esto pues les permite a ustedes tomar decisiones para resolver ciertos problemas que se puedan presentar en la compañía. Bien, y el último servicio que tenemos aquí a nivel general es CloudFront. CloudFront tiene este simbolito, son como 6 cajitas que están volando una encima de otra, y básicamente CloudFront es un servicio rápido de red de entrega de contenidos CDN, que básicamente distribuye a clientes globalmente datos, videos, aplicaciones y APIs de forma segura. Entonces miren que aquí ya hablamos temas de APIs, temas de distribución a cliente, y esto es muy importante que este servicio lo conozcan los programadores. ¿Por qué? Porque obviamente con CloudFront ustedes pueden hacer todo este tipo de aplicaciones que se trabajan y todo el tema de desarrollo de APIs. Si se hacen utilizando CloudFront, pues obviamente esto va a involucrar que CloudFront les está dando una entrega de contenido de una forma segura. La ventaja de CloudFront es que ofrece baja latencia, o sea, tiempos de respuesta muy rápidos, y altísima velocidad de transferencia. Y obviamente esto es un entorno fácil para los desarrolladores. Entonces CloudFront está integrado a AWS, y esto lo pueden ustedes trabajar directamente dentro de la infraestructura de AWS como un servicio como tal. Bien, entonces miren que con esto ya hemos culminado esta breve introducción sobre los servicios básicos de AWS, y como tal esto es algunas de las características que vamos a ver a lo largo de este curso, en donde vamos a entrar a nuestra cuenta de AWS, vamos a crear nuestro servidor, a aprender a manejar estos servicios de cómputo, de almacenamiento, base de datos y todos los demás servicios que estamos viendo. ¿Sí? Como tal este curso, como les digo, contiene mucha información muy básica, pero es como para darles una idea de toda esta gran cantidad de servicios que nos tiene presente AWS.